Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a conversar sobre normativa de seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Mireya Bernal Suárez, abogada por la Universidad de Piura. Con estudios de maestría en seguridad y salud en el trabajo, derecho a la empresa, miembro del ICOM, de SOPESO y auditora acreditada por el Ministerio de Trabajo. En primer lugar, vamos a recordar la normativa macro de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, su reglamento, el Decreto Supremo 005-2012-TR, y dos resoluciones relacionadas a documentos de gestión. La primera, la Resolución Ministerial 050-2013-TR y la Resolución Ministerial 148-2012-TR. La ley 29783, el pasado 20 de agosto, ha cumplido 9 años desde su promulgación y además cabe recordar que el reglamento que señalaba 30 días posteriores a su publicación para la adecuación, también va a ser revisado porque de eso dependerá a la fecha cuántos comités de seguridad y salud en el trabajo en sus empresas ya han tenido, ¿no?, que haber sido implementados, ¿no? Entonces, la idea del día de hoy es revisar la normativa y asimilarlo con la parte práctica que implica, en primer lugar, ingresar a una empresa y reconocer qué obligaciones de seguridad y salud en el trabajo tiene esta, y en segundo lugar, ubicarnos desde el inicio de un trabajador, ¿no?, de un trabajador a una empresa y verificar qué obligaciones tiene el empleador respecto al tema de seguridad y salud en el trabajo con ese trabajador. Entonces, ¿qué tenemos que primero revisar? Tenemos que revisar en primer lugar los principios de seguridad y salud en el trabajo, que están regulados en la ley 29783, ¿no? Tenemos el principio de prevención, el de responsabilidad, cooperación, información y capacitación, que es uno de los principios que más se viene fiscalizando, el tema de gestión integral, la atención integral a la salud, consulta y participación, que ahora con los cambios que se dieron al inicio por el tema de McDonald's, tenemos marcado el tema de consulta y participación de trabajadores, por ejemplo, para la elaboración del IPRC, el tema de primacía de la realidad, que es también utilizado para definir, ¿no?, si en la realidad, por ejemplo, un trabajador ha recibido alguna capacitación, y el tema y el principio de protección. ¿A qué se refiere el primer principio? El principio de prevención. El principio de prevención significa que el empleador tiene que garantizar en el centro de trabajo, en el establecimiento, en las condiciones, que todos estos elementos protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, tanto de aquellos que no tengan vínculo laboral y que presten servicios como de los trabajadores, ¿no? Además, debe considerar no solo los factores laborales y biológicos, sino también factores sociales. Eso es lo que representa el principio de prevención. Luego vamos a tener el principio de responsabilidad. ¿Qué es lo que significa el principio de responsabilidad? Yo como empleador voy a asumir las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él conforme a las normas vigentes, ¿no? Este principio, por ejemplo, está recogido en el primer pleno laboral, en la cual señala que, por ejemplo, ante una enfermedad profesional, va a ser el trabajador quien acredite el daño, es decir, que tiene, ¿no?, la enfermedad profesional, y será el empleador quien garantice el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Luego tenemos en el tercer recuadro el principio de cooperación, que indica que el Estado y los empleadores y sus trabajadores, así como las organizaciones sindicales, que ya veremos su intervención en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, veremos que cuando una empresa, cuando un empleador cuenta con un sindicato, será con el sindicato que acuerden el número de trabajadores que constituirán, que van a ser escogidos para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Luego tenemos el cuarto principio, que podemos verlo aquí, que es el principio de información y capacitación. Y en este principio vamos a diferenciar justamente qué es informar a los trabajadores y qué es capacitar a los trabajadores, ¿no? Dice pues que los trabajadores y las organizaciones sindicales, en aquellas empresas que cuenten con las organizaciones sindicales, reciben del empleador una oportuna y adecuada información, ¿no? Capacitación preventiva en la tarea de desarrollar. Eso es importante porque muchas de las multas a la fecha han sido impuestas por la autoridad de superintendencia, ¿no?, de fiscalización laboral, el SUNAFIL, por no tener, porque el trabajador no contaba con una capacitación específica al puesto de trabajo, es decir, a las tareas que va a desarrollar, sino contaba con capacitaciones generales, ¿no?, como el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que era un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero no se le había comunicado, no se le había informado, no se le había capacitado sobre los riesgos específicos propios de su puesto de trabajo. Entonces, como les dije al inicio, es uno de los principios que más se fiscaliza y sobre los cuales hay bastantes resoluciones de multa, ¿no? Entonces, esto es el principio de información y el principio de capacitación. Luego tenemos el principio de gestión integral. Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general, ¿no? Es uno de los principios, además, que vamos a encontrar que debe tener toda política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se integra al resto de sistemas que el empleador haya implementado, como el sistema, por ejemplo, antisoborno, como el sistema relacionado a protección de datos personales, a seguridad de la información. Entonces, a estos sistemas se integra el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Luego tenemos el sexto principio, que es la atención integral a la salud. Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad profesional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su inserción laboral, ¿no? Tiene el tema también, cuando un trabajador ha sufrido un accidente, el empleador tiene pues que cumplir con darle cobertura, ¿no? Darle las facilidades para tener todo, tanto sus prestaciones de salud, que no sean solo las prestaciones de salud, sino que estas sean suficientes, y de esta manera pueda recuperarse. Pero no solo termina en este momento, el principio, sino además señala que este trabajador tendrá que reinsertarse a su puesto de trabajo, y si no es posible regresar al puesto de trabajo el cual ocupaba antes del accidente de trabajo o enfermedad profesional, tendrá que reubicarse en un puesto de trabajo que no perjudique su salud, ¿no? Entonces tenemos este principio de atención integral a la salud. Luego vamos a encontrar el principio de consulta y participación, que les comentaba la importancia que es que se le consulte a los miembros de, por ejemplo, del comité, a los sindicatos y a sus trabajadores, determinadas mejoras, ¿no? Adopción de mejoras en temas de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, o también el tema del IPRC, ¿no? La identificación de peligros y evaluación de riesgos, es decir, los trabajadores son los que más conocen sus tareas en el día a día, y dándoles la capacitación necesaria, ellos van a poder ayudar a identificar los peligros y evaluar los riesgos, ¿no? Entonces, es importante que estas partes, es decir, trabajadores, organizaciones sindicales, participen para poder tener un hiper de acuerdo y conforme a los riesgos propios del puesto de trabajo, ¿no? Luego tenemos el tema de primacía de la realidad, que significa pues que frente a alguna discordancia entre lo que dice el documento, imaginemos el registro de capacitación, este registro que se llama inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro, y la realidad, pues va a tener este peso, es decir, lo que va a aplicarse es lo que dice la realidad. Un ejemplo claro, por ejemplo, sería, el tema de si yo tengo un registro en el cual tengo un trabajador que ha firmado, que ha sido capacitado, el día, imaginémonos, 25 de febrero, tengo aquí la firma del trabajador, su nombre, su DNI, su puesto de trabajo, ha llenado el registro, y yo verifico que de acuerdo a la boleta o a la planilla del trabajador, ese mes el trabajador estuvo de vacaciones, pues voy a verificar si se le ha pagado ese tiempo de capacitación. ¿Por qué? Porque se presumiría entonces que si ha estado de vacaciones no ha podido firmar el registro.
es decir, no se ha cumplido con la capacitación de ese trabajador, a menos que el empleador pueda acreditar que se le ha pagado por esas 2 horas, ¿no? El trabajador estaba de vacaciones, pero se llegó a un acuerdo, entonces él participó de la capacitación y como uno de los requisitos de la capacitación es que se dé dentro del horario de trabajo, pues ha procedido a pagarle por esas 2 horas o la hora que haya durado la capacitación. Entonces aquí tendríamos una aplicación práctica del principio de primacía de la realidad. Y finalmente tenemos el principio de protección que señala que los trabajadores tienen derecho a que el Estado, los empleadores aseguren unas condiciones de trabajo dignas, ¿no? Que les garantice un estado de vida saludable física, mental y socialmente de forma continua. Principio pues que a esta altura de que estamos pasando el tema de la pandemia, con todo el tema de protocolo de COVID, pues se ha visto reflejado en los lineamientos obligatorios para que todo trabajador pueda reiniciar sus actividades, ¿no? Todas las condiciones de trabajo necesarias para que el trabajador no sea expuesto al virus, es decir, que el centro de trabajo se mantenga libre de contagios, pues es justamente una respuesta al principio de protección, ¿no? Entonces el Estado ha cumplido con señalar los lineamientos, tiene a los entes ya necesarios para la fiscalización y los empleadores pues tienen que implementar esos lineamientos para asegurar que el trabajador tenga unas condiciones de trabajo ahora más que nunca dignas y que se salvaguarde su salud, ¿no? Entonces, este es el último principio, el principio de protección. Estos principios se van a aplicar en todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en esta oportunidad he querido dividir nuestra exposición en 2 puntos. En el primero es sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo visto desde el punto de vista de un empleador, es decir, si ustedes en algún momento llegaran a una empresa o en la empresa que se encuentran, ¿qué obligaciones tendría? O sea, ¿cómo detecto qué obligaciones mi empresa tiene que cumplir? Y por otra parte tengo un trabajador que recién ingresado o respecto a los trabajadores que ya tengo en planilla, ¿qué tengo que cumplir con ellos? ¿No? Porque a veces en algunos cursos lo que se hace y nosotros hemos trabajado son todas las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo, pero de alguna manera en esta exposición lo que hemos querido es saber en qué momentos tengo que cumplir con dichas obligaciones. Entonces, en primero tenemos que verificar qué empleador tenemos frente a nosotros, ¿no? Si es un empleador del sector privado, si es un empleador del sector público, a qué sector económico pertenece y lo importante es saber cuántos trabajadores tiene la empresa, porque de dicho número, de dicha cantidad, va a depender tener más obligaciones o menos obligaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, la primera pregunta respecto al sector privado o al sector público me permite recordarles a ustedes que la ley 29783 señala que es de aplicación y de obligatorio cumplimiento la ley para los sectores de actividad privada, trabajadores y funcionarios del sector público, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y trabajadores por cuenta propia. Como pueden ustedes visualizar, estamos frente a un ámbito general amplio. No solo el empleador del sector privado tiene obligaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo, sino también las entidades, ¿no? Incluso hay resoluciones de multas a instituciones públicas, muchas municipalidades que han sido sancionadas por incumplimiento de temas de seguridad y salud en el trabajo, e incluso entidades como por ejemplo el Poder Judicial, ¿no? El Banco de la Nación, que tiene ahí una mixtura, ¿no? De forma de organizarse. Entonces, el ámbito de aplicación de la ley 29783 es amplio. Sector privado, sector público, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, trabajadores por cuenta propia, todos están obligados a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y están obligados a cumplir con todos los puntos que desarrollaremos, ¿no? Luego, el segundo filtro es verificar a qué sector económico pertenece mi empresa, el empleador, ¿no? Si estamos hablando de minería, construcción, electricidad, hidrocarburos, pesquero, agroindustrial y obreros municipales, además de la 29783, vamos a necesitar conocer la norma específica que ha sido publicada para el sector,